Licenciado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luz Helena, a ti y a toda la audiencia. Pues cuéntanos, ¿qué tema novedoso nos vas a traer el día de hoy? Claro que sí, Luz Helena, con mucho gusto. Pues hoy les quiero platicar, Luz Helena, de algo que poco hablan legisladores en Tamaulipas y en general en el país, porque es un tema polémico, pero que hoy hay que dar cuenta, y de hecho tú lo has hecho en este espacio, de ciertos enfoques, que es que el derecho que tienen todas las personas a corregir, Luz Helena, su acta de nacimiento en función de la identidad de género que asuman, dependiendo el interés de cada persona, ¿sí? Esto es un tema complejo, digo, polémico, porque siempre se habla de cuál es la diferencia, ¿no?, entre sexo y entre género. Y muchos asumimos o intuimos, yo sí sé cuál es la diferencia, pero bueno, más que lo que diga Luis Torre o lo que diga Luz Helena o lo que diga el auditorio, hoy les quiero compartir lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en relación a estos conceptos que de entrada parecen simples, pero bueno, jurídicamente tienen una connotación ya reconocida en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿va? Entonces, el sexo y el género, ¿va? ¿Cuál es la diferencia? El sexo, bueno, atiende a cuestiones de índole biológicas, es decir, cómo se define el sexo de la persona, pues acudimos al tema de órganos sexuales, ¿verdad? Para identificar si la persona es hombre o es mujer. Y la cuestión de género es un tema que tiene que ver con cuestiones culturales, sociales, de formas de vestir de la persona, de modales, y así la gente puede identificar si es femenino o es masculino, y etcétera, ¿no? Es decir, el sexo es puramente un tema de biología y el género es un tema que sí se puede definir, por eso se llama identidad de género, ¿no? Llega un punto en donde la persona tiene un sentimiento y decide cuál va a ser su comportamiento, dice la Corte, la expresión, ¿verdad? Que es cómo se va a expresar ante los demás, si como hombre o como mujer. Bueno, y todo esto que ha causado siempre mucha polémica, Luz Helena, la Corte ha definido que sí es posible que las niñas y los niños trans puedan en determinado momento corregir su acta de nacimiento en función de la identidad de género que asuman. Soy consciente que este es un tema que siempre, como digo, causa mucha polémica, pero es importante informarle a la gente, que haya más cultura de respeto a todas estas expresiones que ya reconoce el más alto tribunal de nuestro país y el sistema jurídico mexicano. Entonces, es importante, insisto, ponerlo en la mesa, ¿sí? Y derivado de estos principios ya reconocidos por nuestro más alto tribunal, en México ya, insisto, las niñas y los niños trans pueden corregir su acta de nacimiento en función de la identidad de género. Es importante también precisar una cosa muy sensible. La mitad, Luz Helena, de los niños que se reportan como trans señalan que son rechazados por sus padres. O sea, son rechazados por los padres de familia una vez que estos se enteran de su identidad de género. Incluso no solo son, digamos, corridos de sus casas, etcétera, sino en el peor de los casos son sometidos, ¿sí? Y se sujetan a una serie de estudios psicoterapéuticos con el ánimo de los padres de familia de borrar, ojo, de borrar su identidad de género. Entonces, esto es muy, muy delicado y ya la Corte, repito, ha dicho, y en voz del ministro Saldívar, del expresidente de la Corte, que no hay nada que curar, que esto no es una enfermedad, que al contrario, ¿verdad?, da cuenta de la diversidad humana y que bueno, hoy Luz Helena quería ponerlo en la mesa, no solo para tocar esas fibras sensibles de cultura de legalidad, sino de que se reconozca que esto está ya inmerso en el sistema jurídico mexicano, que es el artículo 1 constitucional que limita la discriminación, que dice está prohibida la discriminación en nuestro país por razón de género, y cualquier tipo de discriminación que afecte a la dignidad humana está prohibida en nuestro país. Entonces, en base a esto, ya la Corte orienta el tema para que ahora se pueda corregir las actas de nacimiento en función de la identidad de género
que asuma cada persona de acuerdo a su... Sí, como comentas, licenciado, de pronto y podemos tener una opinión, tú, yo o usted que nos acompaña del otro lado de la radio y decir, bueno, es que yo estoy en contra de ese tipo de expresiones, pero partiendo desde el derecho, como tú comentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio un criterio y también de ello le platicamos a usted, no sé si lo recuerde, que le comentábamos que también ya está buscándose penalizar estas terapias que comentas de curar, porque bueno, no hay nada que curar, es solamente reconocer un derecho de las personas que bueno, todos somos iguales. Es correcto, Luz Helena. De hecho, aquí traía, para que la audiencia sepa, me traje aquí para apoyar, porque hay una cuestión que me gustó mucho que quería compartir, que también señaló la ministra Norma Piña de la Corte, que decía, para muchos la identidad de género es una experiencia tan sencilla como respirar, pero para las personas trans, en cambio, ser ellas mismas representa un desafío mayúsculo, ya que forman parte de una minoría históricamente invisibilizada, estigmatizada y que ha sido víctima de una discriminación estructural derivado a que sus expresiones no se ajustan al orden social imperante. Entonces, bueno, además de transmitir esta, como dije, cultura de legalidad, pues es importante que haya sensibilidad y respeto a las diferentes expresiones que hay en nuestra comunidad. Sí, claro, pues ahí van la progresividad de derechos al final del día conquistando más espacios y por ejemplo ya hablábamos de la corrección de las actas de nacimiento, que bueno, pudieran alguien que nos acompañe y dice, bueno, yo quisiera hacerlo, ¿se ampara? ¿O cuál es el procedimiento que pudiera hacer? No, el trámite administrativo que se hace ya debe ser, se supone que en ventanilla, sí, es lo que de hecho la Corte ha estado propiciando. Oye, evítale tener que ir ante la autoridad jurisdiccional, al amparo o a un juicio tortuoso, usa mucho este término, sino que pueda hacerlo en ventanilla. Evidentemente, las autoridades locales siempre van atrasadas a los criterios de la Corte. Hay una resistencia a modificar los procedimientos administrativos. Seguramente, Luz Helena, como bien señalas, si lo intentaren de manera económica o administrativa, se van a topar con una resistencia de la autoridad, pero bueno, a partir de este precedente pueden ya acceder al derecho impugnando y haciendo valer sus derechos constitucionales, ¿verdad? Que está reconocido, que se puede modificar el acta de nacimiento en función de la identidad de género que la persona asuma en función de sus sentimientos, ¿verdad? Incluso ya en la Ciudad de México pues ya no va a aparecer género, ya no va a ser hombre ni mujer, y que también es muy polémico este avance, pero igual y nos platicas si quieres después en alguna de tus intervenciones. Mientras tanto, gracias por esta información, licenciado. Sí, muchas gracias a ti, Luz Helena, y gracias a la audiencia por la atención. Es tiempo de irnos a una pausa. Estuvo con nosotros aquí en el estudio con el dato jurídico el licenciado Luis Torre Alillán.